Bien, buen día. Vamos a empezar hoy con un núcleo central que es el ciclo de Krebs, que lo vamos a retomar. Recuerden que la clase que viene, que es semana de finales, ¿sí? No van a tener clases teóricas, van a tener solamente una clase grabada, ¿sí? De lípidos. Y la otra clase, que ya vamos a entrar con proteínas, ahí tal vez hagamos algún repasito de lo que se vea en la clase esta grabada de lípidos, ¿sí? Por si quedó alguna duda. Bien. Eh, Tema central porque justamente a través de las reacciones de oxidación que ocurren de los alimentos, cuando estos compuestos, por una cuestión energética, van a ceder su energía química a los transportadores, que son intermediarios metabólicos, estos culminan en una vía que es una vía común y un ciclo que ya vimos que es anfibólico, que es el ciclo de Krebs, ¿sí? Recuerden que el ciclo de Krebs fue descubierto por Hans Krebs, un científico alemán, que propuso este ciclo y que si uno toma desde prácticamente los organismos, los protozoarios en adelante, a nivel mitocondrial es un ciclo que provee la mayor cantidad de energía que utiliza la célula para trabajo metabólico, o sea, por una vía de tipo endergónica, ¿sí? Ahora, en dicho ciclo, parte de estos intermediarios metabólicos podrían, ¿sí?, quedar con esta energía indefinidamente, y gracias a la cadena transportadora de electrones en la matriz mitocondrial, ¿sí?, y vía a la cara de la membrana. Recuerden que la mitocondria tiene una membrana externa y una membrana interna. Justamente en el espacio mitocondrial, en donde hay este movimiento de hidrógenos en forma de protones o hidrogeniones, que culmina digamos, entre la membrana externa y la interna, dando un gradiente electroquímico, y esto promueve la formación de ATP a nivel de la ATP sintasa, una enzima que se encuentra en la membrana interna mitocondrial y es la que promueve la síntesis de ATP a través de ADP, ¿sí? La energía necesaria está dada por este gradiente protón motriz, que es el que promueve, al fin y al cabo, la cantidad de energía que se necesita para adherirle ese grupo fosfato al ADP, ¿sí? Esta vía, además, es común para ciertas moléculas como los hidratos de carbono, en su preferencia, para los lípidos, tema que van a ver en la clase que viene, en la clase esa grabada, que se denomina beta-oxidación, y por otro lado también para la hidrólisis de algunos aminoácidos, ya que algunos cuerpos carbonados terminan, junto con los hidratos de carbono, el glicerol y estos aminoácidos, en la vía de consumo para poder proveer energía a la célula, ¿sí? Más adelante, ya en el final de la materia, van a entender cómo hay ciertas necesidades que el organismo necesita suplir y que el último recurso que va a hacer es a las proteínas musculares, ¿sí? Es el último recurso, ya que esas proteínas, una vez que se hidrolizaron, no hay reversión posible, ¿sí? Por ende, que es el último bastión que tiene nuestro organismo para poder hacer mano de un recurso energético. Mientras tanto, va a tener, obviamente, en una primera instancia, los hidratos de carbono, en segundo plano a los lípidos, en tercero a los aminoácidos del pool citoplasmático, y por último recién va a hacer uso de las proteínas tisulares. Bien. Ahora, el ciclo de Krebs no solo es una vía catabólica, también es una vía anabólica, porque muchos de los precursores y de los intermediarios, estos metabolitos que vamos a mencionar, que se dan en el ciclo de Krebs, sirven para otras rutas metabólicas, por ejemplo, para la síntesis de urea.
muy importante en la eliminación del nitrógeno del organismo. Ustedes recuerden que nosotros somos organismos ureotélicos, es decir, sintetizamos urea, y a partir de la síntesis de urea es como eliminamos el nitrógeno a través de nuestro organismo. Una de las fuentes principales, porque la otra es la creatinina. Bien. ¿Qué pasa esta? Ahí está. Bien, esa es la visión del ciclo de Krebs. Si ustedes se fijan, ¿sí? Voy a dar un pantallazo en general. Las reacciones ocurren a través del agregado de un compuesto de 2 carbonos que es el acetil-CoA. Este compuesto, que proviene de la incorporación de una molécula de 2 carbonos, hace de que la molécula que deriva del ciclo de Krebs, la que viene del ciclo, porque esto es un ciclo, lo podemos tomar de cualquier punto, pero siempre conviene tomarlo de donde ingresa, la molécula que egresa del ciclo de Krebs es una molécula de 4 carbonos, que es el oxalacetato, ¿sí? Acá, para que esto ocurra, hay un complejo que se denomina, es un complejo multienzimático, que es el complejo piruvato deshidrogenasa, ¿sí? Que como su nombre lo dice, ¿sí? Lo que hace es quitarle parte de la energía que trae el piruvato, sacarle una molécula de dióxido de carbono, es decir, un carbono en forma de dióxido de carbono, y así que queda un compuesto de 2 carbonos que se enlaza a un compuesto de 4 carbonos, generando ahora un compuesto de 6 a través de la enzima citrato sintasa, ¿sí? Las reacciones que surgen a continuación son reacciones en las cuales el ácido cítrico, de ahí el nombre alternativo que tiene el ciclo, es decir, ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, porque como ustedes pueden ver, el citrato, que es el primer miembro de la cadena o del ciclo, tiene 1, 2, 3 ácidos carboxílicos. De ahí la palabra ciclo de los ácidos carboxílicos. Las reacciones que vienen a continuación, que en realidad, si ustedes, no es para que sepan todas las enzimas de memoria, lo empiezo a repetir desde ahora, porque esto no tiene sentido. Solamente lo que quiero que sepan del ciclo es qué es lo que entra al ciclo, qué es lo que sale y el porqué de las reacciones. Por ejemplo, en las reacciones subsiguientes, fíjense, hay una deshidratación y se forma un intermediario que es el cisaconitato, es decir, se forma isocitrato. El isocitrato luego termina siendo otra vez succinil-CoA, y en las reacciones se tiene que recomponer ahora el oxalacetato. Es decir, uno también puede estudiar esto como si pudiéramos dividir a la mitad el ciclo, en la cual en la mitad del ciclo este compuesto de 6 carbonos se transforma en uno de 4, y este ciclo ahora, a partir de los 4 carbonos, recompone otra vez el oxalacetato. En toda esta serie de 8 reacciones, lo que ocurren son pasos, fíjense, de deshidratación, hidratación, descarboxilación oxidativa, es decir, que lo que se retira es una molécula de dióxido de carbono, fíjense, y acá se pierde una segunda molécula de dióxido de carbono, con lo cual el compuesto de 6 carbonos ya en la mitad del ciclo queda de 4, y así se mantiene hasta poder enganchar después otra molécula, otro acetilo, otra molécula de 2 carbonos, con lo cual termina siendo una molécula de 6. Este ciclo obviamente continúa mientras la célula necesita energía. Si en algún momento la energía sobra en la célula, obviamente el ciclo en algún punto se tiene que interrumpir. Y generalmente es en los primeros pasos, en la formación del citrato. Y una vez formado el citrato puede servir para otra vía metabólica. ¿Está claro hasta acá? Los compuestos que se forman en el ciclo son 3 moléculas de NADH, una molécula de FAT H2
y una molécula de GTP, es decir, el símil del ATP. Esto es lo más importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver que estas moléculas a continuación en la cadena transportadora de electrones van a entregar los electrones que ganaron por la reducción y se van a volver a oxidar. Y es así que actúan como intermediarios metabólicos. ¿Quedó claro hasta acá? ¿Alguna pregunta? Voy a seguir con esto, pero... Bien, pasos, ¿sí? Los mismos pasos. El primer paso es una condensación. Se condensa la molécula de acetil-CoA de 2 carbonos, ¿sí? Con el oxalacetato formando citrato a través de la enzima citrato sintasa. Sintasa o sintetasa es lo mismo. La van a encontrar de las dos formas. El segundo paso es una reacción primero de deshidratación y después de hidratación para formar un intermediario que es el cis-aconitato a través de la aconitasa, una enzima que lo que hace es primero deshidratar al citrato y luego volver a hidratarlo, justamente para que en este segundo paso el intermediario metabólico me dé el paso para la reacción subsiguiente. Por eso es una serie de óxido-reducciones que se dan en cadena y que culminan con la formación del punto posterior, ¿sí? Acá en el tercer paso va a ocurrir la primer descarboxilación oxidativa, es decir, la pérdida de un carbono en forma de dióxido de carbono. Ustedes recuerden que ya si ustedes recuerdan lo que vimos hasta ahora, el compuesto de 6 carbonos que era de la glucosa termina siendo moléculas de 3 carbonos, que es el piruvato. Ahora voy a mencionar más adelante que este piruvato, cuando entra, se encuentra de tal forma que a través del complejo piruvato deshidrogenasa se elimina una molécula de dióxido de carbono, se forma un NADH antes del ciclo, previo al ciclo, y ya se formaron 2 en la glucólisis. Vayan teniéndolos en cuenta para la suma después de todo el rendimiento energético al final. Bien, en este paso, una vez que ese intermediario de 6 carbonos se conforma en uno de 5, ¿sí? Se transforma en alfa-cetoglutarato, un compuesto de 5 carbonos. Y esta acá es en este punto que justamente la ruptura del enlace carbono-carbono hace de que la energía necesaria, como yo les comenté en el parcial y hice la corrección, que es un producto totalmente exergónico y no exotérmico, en donde el trabajo acá lo que produce es una molécula de NADH. Ese NADH más protón, ¿sí? Es el que a través de la reducción del NAD culmina con la eliminación de una molécula de dióxido de carbono, formando ahora sí el isocitrato, una molécula muy parecida que lo que hace es que la isocitrato deshidrogenasa produce la conversión del NAD en NADH, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, porque justamente ahora va a ocurrir una segunda descarboxilación oxidativa, es decir, la pérdida de otro átomo de carbono en forma de dióxido de carbono y la formación de un compuesto que es el succinil-CoA, es decir, se recompone a través de la coenzima A con un compuesto parecido al acetil-CoA, pero ahora de 4 átomos de carbono, ¿sí? Ahora es cuando volvemos otra vez a tratar de recomponer el oxalacetato. Es como si estuviéramos en la mitad del ciclo. Acá hay un paso de hidratación en donde se forma de alguna manera a través de un compuesto, ¿sí? Se origina a través del fumarato una molécula de malato, de L-malato, ¿sí? A través de una enzima que se denomina fumarasa. Fíjense que las enzimas tienen mucha relación con el producto que se forma, ¿sí?
Y luego ocurre una oxidación del malato en oxalacetato a través de la malato deshidrogenasa, ¿sí? Esto va a recomponer, ahora va a recomponer el oxalacetato y se forma acá el tercer NADH, Y este tercer NADH, junto con el GTP y el FADH2, son los compuestos que ahora me van a servir en la ruta de la cadena transportadora de electrones para poder ceder energía. Esto es una animación, ¿sí? Fíjense cómo se forman a través y se van perdiendo los... Esto después les voy a dejar todo el power, no solamente las filminas, para que tengan esta animación, o les dejo la animación directamente en la plataforma, ¿sí? Para que la puedan tener e irla viendo a medida que van estudiando. Fíjense cómo los compuestos se están marcando en rojo lo que ocurre, ¿sí? Y cómo se va a recomponer el oxalacetato a través de las reacciones enzimáticas sucesivas. ¿Qué es lo que se rinde en cada punto y qué es lo que me va quedando? Reacción global. A través del ciclo de Krebs, el acetil-CoA conforma reacciones enzimáticas que desprenden dos moléculas de dióxido de carbono, es decir, recuerden que el ácido pirúvico tenía 3. Ya se pierde uno cuando entra al ciclo, la formación del piruvato en este intermediario que es el acetil-CoA. El acetil-CoA engancha una molécula de oxalacetato de 4 carbonos y culmina con una molécula de 6, que es como si recompusiera otra vez la glucosa, ¿sí? Pero en esta vía termina otra vez una de 4, es decir, que las dos que entraron de... Los dos carbonos que entraron se eliminan como dióxido de carbono, es decir, es la oxidación máxima de la glucosa que entró en la vía catabólica. ¿Está claro? Se forman a través de esto 3 moléculas de NADH, se forma una molécula de FAD, H2, y se forma una molécula de GTP, es decir, lo mismo que fuera el ATP. Acá también les dejo, ¿sí?, un enlace para que después también lo puedan utilizar. Ahora, los intermediarios del ciclo de Krebs, como dijimos que era una vía anfibólica, también se pueden usar. Algunos destacados. El citrato, lo vamos a ver la clase que viene, en la clase grabada, cómo se puede utilizar el citrato, obviamente cuando... ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto y por qué se los menciono? Muchas veces nos pasa que un paciente supone que por no consumir grasa no genera tejido adiposo, ¿sí? Y es mentira eso, porque todo el excedente de glucosa en el organismo se transforma en lípidos, y es muy importante esto, ¿sí? Ya que a partir del consumo exagerado de hidratos de carbono, la glucosa que no se almacena como glucógeno, tanto hepático como muscular, es decir, glucosa que se ingresa en una gran cantidad, culmina siendo, obviamente, ¿sí?, un ciclo en el cual se transforma en citrato, y este citrato, como ahora no puede seguir la vía catabólica porque sobra energía, se transforma ahora en lípidos, se transforma en ácidos grasos, y se almacenan en el tejido adiposo. Muy importante, ¿sí? La otra otro de los ejemplos es el alfa-cetoglutarato, que se utiliza en la biosíntesis de algunos aminoácidos como el glutamato y algunos derivados, ¿sí? Muy importantes porque son compuestos que intervienen en varias reacciones metabólicas. El succinil-CoA es un precursor de la síntesis de porfirinas, de las cuales se obtienen ciertos grupos como el grupo hemo, muy importante porque conforma la hemoglobina y también los citocromos. Y el oxalacetato, que se utiliza en la gluconeogénesis y en la síntesis de aminoácidos como el aspartato y sus derivados. ¿De acuerdo? Es decir, que fíjense que todas estas vías confluyen también en intermediarios metabólicos comunes que después se pueden utilizar en otras reacciones. De ahí que yo les dije en la segunda clase de metabolismo que las rutas metabólicas son muy
abundantes, que hay mucha interrelación entre rutas metabólicas y eso hace de que el metabolismo intermediario sea algo muy rico para poder verlo a nivel celular, ¿sí? Cómo la célula puede tomar distintas estrategias metabólicas y suplir todas las necesidades nutricionales de las células y de los tejidos a través de la formación del desarrollo del individuo. Cadena transportadora de electrones, ¿sí? Hay una fosforilación, que yo se las mencioné, que es a nivel de sustrato, que es la que vimos nosotros con la glucólisis. La otra fosforilación es la oxidativa, y es cuando hablamos de respiración celular o respiración aerobia, que son sinónimos porque utiliza como último receptor de electrones al oxígeno. Muy importante, ¿sí? En otros organismos, el último aceptor de electrones puede ser otra molécula, pero a nivel mitocondrial, el aceptor de electrones es el oxígeno. De ahí que el oxígeno sea tan importante para suplir las necesidades energéticas de los tejidos, ya que cuando entramos en anoxia, el tejido puede sucumbir a la necrosis. Es decir, que el oxígeno es necesario para la vida celular. Muy importante, ¿sí? Ahora, en esta serie de eventos, los intermediarios metabólicos, como ya les mencioné, lo que hacen es donar o ceder los electrones a un complejo de citocromos o moléculas que se encuentran adheridas a la membrana interna. Y es así que hay un bombeo de protones después hacia el espacio de la matriz, en donde esta fuerza protomotriz promueve la energía suficiente y necesaria para la síntesis de ATP a nivel de la fosforilación, y como el oxígeno es el último aceptor de electrones, se denomina a esto fosforilación oxidativa, a diferencia de la fosforilación a nivel de sustrato, ¿sí? La respiración celular es un requisito fundamental para que las células a nivel mitocondrial puedan generar energía, ya que estas organelas son consideradas verdaderas usinas celulares que promueven la formación de ATP a nivel mitocondrial, ¿sí? Bien, complejos, ¿sí? Tienen distintos nombres. La forma más fácil es complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4 y complejo 5. Otros nombres, el complejo 1 se denomina NAT deshidrogenasa, el complejo 2 succinato deshidrogenasa, el complejo 3 se denomina ubiquinona citocromo C oxidorreductasa, el complejo 4 citocromo C oxidasa y el complejo 5 es el ATP sintasa, ¿sí? Los pueden llamar y los van a encontrar de las dos maneras. Ojo con esto, ¿sí? Están conformadas por distintas subunidades. Son complejos proteicos que se denominan en sí citocromos. Y lo que logran es mover electrones a través de un gradiente de donde van de un mayor potencial a un menor potencial. Y muy importante, el citocromo 1 es el que recibe los electrones directamente del NAD y el citocromo 2 es o complejo 2, es el que recibe los electrones del FAD, H2. Por eso que van a ver que el rendimiento energético a través de la caída electrónica del NAD y del FAD son distintos. Justamente, pregunta de final, porque el FAD entrega los electrones en el segundo complejo, donde ya hay parte de la energía ya administrada, con lo cual hay menos cantidad de protones que se van a bombear al espacio intermembrana. ¿Está claro esto? Por eso van a ver que en los libros se dice que por cada molécula de NAD se forman 3 ATP y por cada molécula de FAD 2, versión vieja. La versión nueva es por cada molécula de NAD 2,5 y por cada molécula de FAD 1,5. Y esto deriva de estudios posteriores y de que los científicos han visto que la cantidad de hidrógeno que se bombea es distinta, ¿sí?
Profe, ¿podrías volver a repetir eso último del ¿Cuál? segundo complejo? Eh, El complejo 1 recibe directamente los electrones del NAD y el complejo 2 del FAD, ¿sí? Es decir, el FAD no puede entregar los electrones al complejo 1 y el NAD los entrega al primer complejo y los electrones van pasando a través de un mecanismo de un mayor potencial electrónico a un menor potencial electrónico, donde en el complejo 4 los electrones son cedidos al oxígeno y se forma agua a través de una reacción en la cual el oxígeno ahora se reduce, el oxígeno molecular, que tiene estado de oxidación 0, se reduce a -2 y el hidrógeno ahora pasa a formar parte del agua. El hidrógeno que estaba como protón pasa a formar parte del agua gracias a los electrones que son cedidos por el complejo 4. ¿Está claro? Como el FAT los entrega más abajo, la cantidad de hidrógeno que se traslada desde la matriz al espacio intermembrana es menor, porque hay un complejo menos, con lo cual la cantidad de ATP que se puede sintetizar a través del FAT es solamente 1,5 por cada FAT, en cambio por cada NAD 2,5. Versiones nuevas. ¿Está claro esto? ¿Sí? sí, gracias. Acá están los nombres, fíjense, el complejo 1, también llamado NAT ubiquinona óxido reductasa, ¿sí? Que transporta los electrones del NAT a la ubiquinona, que es una proteína que se encuentra en el espacio móvil y es la que poder pasar los electrones a través de un carrier, de un transportador. La única enzima en todo el complejo es el complejo 2 o succinato deshidrogenasa. Es la única enzima de todo el complejo. Acá la tiene. El complejo 2 es la succinato deshidrogenasa, la única enzima del ciclo, unida a la membrana, y que le pasa los electrones del FADH2 a la ubiquinona directamente. Por eso no pasa por el complejo 1. El complejo 3 se denomina citocromo BC o complejo ubiquinona citocromo C óxido reductasa, y lo que acopla es la transferencia de electrones desde la ubiquinona, que es la parte móvil, hacia el citocromo C. Y desde ahí que ahora el gradiente hace de que en el complejo 4, ¿sí?, los electrones sean transportados hacia el oxígeno para que se forme agua, y todo este gradiente de protones que se acumula en el espacio intermembrana vuelve por una fuerza protón motriz a través del complejo ATP sintasa o complejo 5 y se forma ahora ATP a partir del ADP. Ustedes recuerdan que acá tenemos 3 regiones: la matriz, donde se encuentran todas las enzimas del ciclo de Krebs, y donde se encuentra en la cara de la membrana interna adherida al complejo de citocromos. El espacio intermembrana, justamente, que es impermeable a los iones hidrógeno y que solamente pasan a través de los complejos. Es así que cuando atravesaron los complejos hay un cambio en el gradiente electroquímico y al volver tienen la energía suficiente para poder sintetizar ATP. Esto tiene que quedar claro, ¿eh? El complejo 4 se denomina complejo citocromo C oxidasa y es la última etapa. Es así que, como les dije, en la respiración el oxígeno es el último aceptor de electrones y lo que hace es reducirse a agua, es decir, cambiar su estado de oxidación de 0 a -2. Ahí tienen el resumen. El complejo 1 capta los 2 electrones del NAT y los transfiere directamente a un transportador liposoluble que es denominado ubiquinona, una proteína que fue caracterizada y fue uno de los premios Nobel, ya que esta proteína era la que se movía a través del espacio y podía transferir los electrones de un complejo al otro. El complejo 2 dona los electrones a la ubiquinona a partir del complejo succinato de deshidrogenasa, la única enzima en todo el espacio. El complejo 3 obtiene 2 electrones de la ubiquinona y se los cede al citocromo C. Y el citocromo C capta 4 electrones, 2 y 2, y ahora forma
las moléculas de agua a partir del oxígeno como último aceptor de electrones, ¿sí? Todo esto después lo van a tener en un video. Les pido por favor que lo vean, porque está muy resumido y se ve gráficamente todo el movimiento. Por eso me interesa que lo vean. El complejo ATP sintasa es un complejo que tiene varios sectores, ¿sí? Está conformados por proteínas alfa y beta, ¿sí? Por monómeros, que lo que hacen es terminar en un sustrato en el cual los protones son bombeados a la parte interna de la matriz mitocondrial, ¿sí? Hay un canal protónico que se denomina F0 y la ATPasa es el complejo denominado F1. Es así que los complejos transportadores culminan haciendo un gradiente protón motriz y esta fuerza lo que produce es la energía suficiente para que a través de este complejo el ADP se transforme en ATP más un fosfato, ¿sí? Fíjense que los protones entran al complejo, se bombean directamente y esto produce la conversión de ATP en ADP. El potencial electroquímico se da obviamente por la fuerza protomotriz, los protones que se mueven a través. Acá tienen a ver si lo puedo, no sé si de acá no lo voy a poder mostrar. Bueno, después lo tienen, esto está, este video de Magua Gil está puesto en los enlaces para que lo puedan ver, ¿sí? Y está cómo se produce la síntesis de ATP a través del complejo ATP sintasa. Esta efimera la puse este año, el año pasado no estaba, ¿sí? Pero reduce mucho la información. Fíjense que las moléculas del NAD y protones originan la transferencia de estas moléculas que son los protones o hidrógenos con carga positiva, que son los que generan este gradiente electroquímico y al final la síntesis de ATP. Y lo que se elimina a través de esto es dióxido de carbono, ¿sí? En forma de CO2, agua y moléculas intermediarias que se vuelven a oxidar a través de donar los electrones en la cadena transportadora. Acá está el número moderno, 2,5 ATP y 1,5 ATP a través de la oxidación del NAD y del FAD a nivel mitocondrial. El balance energético, ¿sí? A través de un acetil-CoA que se forma en Krebs, se forman 2 moléculas de dióxido de carbono. Y a través de eso se producen 3 NAD y un FADH2, ¿sí? Estos 3 NAD y el FADH2 hacen de que por cada molécula de piruvato se forme una cantidad de hasta 32 ATPs, ¿sí? Esto después tiene una cuentita acá, que no es para que se la sepan de memoria, ¿sí? Igual, fíjense que toma todo el complejo a través de la glucólisis, es todo el balance energético, ¿sí? La glucosa más 6 moléculas de oxígeno me forma 6 de dióxido de carbono y 6 de agua. Esto es lo que eliminamos con la expiración, ¿sí? De esta manera, junto con la glucólisis y el ciclo de Krebs, se van conformando, fíjense, glucólisis en el citoplasma. Se forma un ATP y otro ATP a través de la fase preparatoria consumidos, que se recomponen en la fase de beneficios. Es decir, que en la fase de beneficios se recomponen los 2 ATP y se ganan 2 ATP más. Y además se ganan 2 nadaches. Y ojo con estos nadaches. Ojo con estos nadaches. Porque estos nadaches, para poder rendir los electrones en la cadena transportadora de electrones, tienen que pasar a través de la membrana mitocondrial. Y no lo pueden hacer directamente. La membrana no es permeable a estas moléculas. Con lo cual hay un sistema de lanzadera, que es lo que tienen acá abajo. Ese sistema de lanzadera es distinto dependiendo de qué tipo de lanzadera utiliza. Dependiendo del tipo de lanzadera, se pueden generar globalmente, a través del traspaso, de 30 a 32 ATP.
distinta de la versión vieja que teníamos, de que cada molécula de glucosa rendía 36 ATP. Ojo con esto, ¿sí? Acá tienen todos los cálculos. Fíjense, en el ciclo de Krebs se forman 2 NAD, ¿sí? En una primera etapa, porque recuerden que es un piruvato, pero cada piruvato, ¿sí?, deriva de una molécula de glucosa que tiene 2 esqueletos de 6, es decir, que son 2 piruvatos que entran a Krebs. Con lo cual se forman, por cada molécula de glucosa entera, de estas que están acá, se forman 6 NAD, 2 FAD y 2 GTP, que son los que tienen acá, ¿sí? Esto hace un consumo, un rendimiento total de una cantidad de 30 a 32 ATP, dependiendo si la lanzadera es la de glicerol 3-fosfato, 30 ATP, o de la lanzadera malato aspartato, 32 ATP. Esto mismo también lo tienen en el Feducci para que lo puedan leer. ¿Queda claro? Entonces, por cada molécula de glucosa se pueden formar de 30 a 32 ATP. ¿De qué depende? Del tipo de lanzadera que se utilice a través de cada entorno celular. Muy importante esto, ¿sí? Esto es un resumen de la clase pasada y de esta. Anterior. Bien, y acá están los enlaces que les dije que por favor los vean, porque tienen el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa y un apartado de metabolismo y nutrición para poder ver. Hasta acá. Bien, ¿preguntas? ¿Vieron las notas corregidas que les dejé en Excel? ¿Sí? Por si alguno por ahí está equivocada la comisión, después, bueno, me envía un mail y lo corregimos. Pero esas son las notas consensuadas de la corrección que se hizo la semana pasada en una de las preguntas que estaba mal cargada, ¿sí? Por eso hay algunos que tienen alguna nota más. Aviso, había 3 alumnos que tenían 4 y con esa pregunta desaprobaban. No los desaprobamos, quedaron con 4. ¿Está claro? ¿Sí? Porque esos 2 puntos hacían de que pasaran de 60 a 58, ¿sí? Es decir, de aprobar a desaprobar. Y los dejamos como estaban. Así que lo único que se hizo fue subir nota en el caso de que esos 2 puntos favorecían algún porcentaje, algo más en el porcentaje. ¿Estamos? Bien, recuerden que la semana que viene no tienen clase, hay finales, ¿sí? Y la otra, seguimos con metabolismo de proteínas. Así que la clase que viene, los invito a que vean una clase que yo di en medicina, que el tema es el mismo, ¿sí? Y después, si hay que hacer alguna aclaración, la haremos durante la semana, ¿sí? Sí, la clase de hoy la voy a subir. Ahora en un rato estoy terminando de subir una de nutrición que di antes de esta y después la subo, sí. Y la anterior está subida ya de la semana pasada. ¿Sí? Siempre recuerden que tienen 3 docentes, es decir, vean las 3 clases, porque a veces alguno por ahí qué sé yo, se nos pira algo y se nos olvida algo y el otro lo dice. Y tenemos por ahí distintos enfoques a la hora de dar las clases. O sea, es como que tuvieran 3 clases en vez de una. Entonces les conviene ver todas, no las de su comisión solamente, ¿sí? Así se enriquecen en el conocimiento. Y nunca pierdan de vista el libro. El Feducci es un libro muy completo, ¿sí? Y fíjense que nosotros acotamos ciertas cosas y hay muchas cosas que no les pedimos porque no son competencia para ustedes, ¿sí? Bien, si no hay nada más, dejo la clase después subida a la plataforma y nos vemos la otra semana, ¿sí? Y recuerden siempre la mensajería por si hay alguna duda, ¿sí? Muchas gracias, profe. Nos vemos. Chau, chau, hasta Profe, luego. nos vemos, gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.